Ecoleyes, Derechos y Obligaciones Ambientales, con Juan Ignacio Moreno. Arrancamos este sábado con Juan Ignacio Moreno, con la columna de Ecoleyes. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Muy bien, bueno, vamos a estar abordando una temática que el año pasado también la comentamos, que es vinculado a las semillas. ¿Qué sucede con las semillas? Sí, me parece interesante que a los oyentes recordarles en realidad que venimos de algunas columnas en donde estábamos más focalizados en ciertos personajes y ahora nos metemos en esto que ha sido un tema, las semillas criollas, que se ha estado hablando en algunos medios de comunicación, y yo creo que lo fundamental es entender a qué se le llama una semilla criolla, ¿no? Exacto. Bueno, es interesante cuando siempre escuchamos hablar de el paquete tecnológico, las semillas transgénicas. Bueno, hay una alternativa, que esto obviamente era previo a todo ese modelo que llegó durante la década de los 90, vinculado un poco a mantener las culturas y respecto a las semillas criollas o nativas, es decir, aquellas semillas que pertenecen a ciertas familias, tienen denominaciones ancestrales, es decir, no son estas semillas que se comercializan y que tienen una edición genética en las mismas, o tienen esta vinculación de los transgénicos, es decir, que a su propia cadena de ADN en la semilla se le agrega un gen externo para darle una mayor eficacia, por lo cual estas semillas tienen una característica en particular, es que son heterogéneas, es decir, que el cultivo, es decir, lo que se produzca, va a tener una variedad en altura, que es distinto a la cuestión del transgénico, que brinda es misma estatura, misma forma. Claro, ciertas características iguales en la transgénica justamente por la comercialización, ¿no? Siempre estuvo ligado a eso. Exacto, es la propia naturaleza la que te va a indicar cómo es el cultivo, cómo era anteriormente, claro, que es justamente lo que vino a controlar esta noción de semillas que están genéticamente modificadas. Ahora, cuando pienso en la palabra, en realidad en el título, ¿no? Semillas criollas, y la explicación que vos diste me remota como a la más antiguo, ¿no? A lo de antes, a los abuelos, a la gente que por ahí en su propia tierra, en una tierra pequeña, podía sembrar y generar sus propias semillas, pero que eso estaba como en el aire, ¿no? Como una cosa que no tenía legalmente un marco. Exacto, es un poco volver a esos orígenes y pensar, bueno, de qué manera se puede conservar, almacenar esas semillas y que esa historia se mantenga viva en el presente y en el futuro. Bueno, para eso nosotros tenemos en la Argentina un Instituto Nacional de Semillas, que es el INASE, y que tiene la facultad de establecer resoluciones vinculado a la comercialización, inscripción de semillas, que forma parte, bueno, hoy en día, antes era el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, hoy en día es una secretaría. Bueno, entre sus competencias tiene esta facultad de poder regular esto de la inscripción de semillas. Por eso, recientemente se estableció una resolución 317 de este año, en el cual se aborda la cuestión de cómo se puede crear confianza también con la agricultura familiar, pensándolo que tenemos una ley, que es la 27118 del año 2015, que no fue reglamentada, pero hay un instrumento fundamental como son las semillas, por lo cual establece que se pueda realizar la registración, que se puedan identificar las semillas y que se puedan comercializar, entendiendo que las mismas son heterogéneas. Esto que comentábamos, que su producción es diversa en su imagen, que podemos ver de los propios cultivos y las plantas, y que entiende por las semillas criollas a todo lo que tenga que ver con la procedencia que tengan las mismas, que su procedencia puede venir de una comunidad, una familia o un lugar, y explícitamente la normativa nos explica que no se le puede modificar el nombre que tiene de procedencia, es decir, no se puede poner un nombre comercial, sino mantener el nombre de procedencia o la cuestión ancestral. Esto que vos decías, que bueno, que puede venir de distintas comunidades. Bueno, la idea es eso, es mantener la cultura, mantener la historia de estas semillas.
Es muy interesante que tengamos esta regulación, me parece como muy avanzado si uno lo piensa, porque la verdad es que siempre este tema yo lo relaciono mucho más con los pueblos originarios, ¿no? Y cómo ellos en su porción de tierra trabajan sus semillas, trabajan sus cultivos, pero después una vez que llegan al mercado, ¿no? Les es muy difícil también esa comercialización por toda la tecnología que hoy tenemos en día, como recién vos hablabas, otro tipo de semillas, y también porque ellos tienen sus propios nombres en esos productos que generan, que lograron cosechar y que, bueno, no se los respetan, ¿no? Entonces, que haya un marco legal me parece como que marca una diferencia y que no todos los conocemos encima de esto. Entonces es interesante empezar a entender estas cuestiones. Bueno, ahí uno se pone a pensar de qué manera se puede respetar esto de las semillas criollas y quién puede estar en manos de las mismas. ¿Por qué no da lo mismo que esto sea una comercialización con un greenwashing, con un lavado de imagen por parte de multinacionales, cuando en realidad sabemos de dónde provienen las semillas, de la agricultura familiar, de los pueblos indígenas? Por eso, en este sentido, la resolución establece que los que son de la agricultura familiar, es el que hayan estado inscritos en el RENAF o en otro registro que es de organizaciones de agricultura familiar, sean los habilitados para entregar a cualquier título, sea gratuito u oneroso, es decir, cobrar las semillas criollas. Por lo cual acá es importante, me parece, hacer un punto y aparte y pensar, bueno, ¿qué sucede con todos estos espacios que tienen semillas? Claro. Caso Pro Huerta, caso universidades que tienen banco de semillas. ¿Cómo se adecúa esta normativa a realidades que ya son preexistentes de lugares que brindan una asistencia, un apoyo, un acompañamiento? Bueno, en este sentido, son instituciones como es el caso de la universidad, que es autárquica y que tiene una función que es de reserva de las semillas y que tienen un vínculo directo con los productores. Hay que pensar de qué manera este registro puede tener una vinculación con proyectos de extensión, porque pensemos en esto, la semilla lo que se necesita es un mayor resguardo, es decir, para que se pueda conservar, la idea puede ser que se multiplique entre los propios productores, pero también tener ese acompañamiento de las universidades para que no se pierda esa generación de una semilla. Por eso también nos hablan de que se crea en la órbita del Instituto Nacional de Semillas un grupo de trabajo específico de semillas criollas con distintos técnicos profesionales para brindar una asistencia. Siempre es importante que las resoluciones y normativas tengan algún tipo de comisión, de grupo de trabajo que siga estas cuestiones vinculadas a la inscripción, pero también a la comercialización. Entonces pueda dar ese acompañamiento. Sí, y además entender siempre, ¿no?, que las universidades de nuestro país son muy prestigiosas y están en todos lados. A veces la idea de pensar que están concentradas solamente en la zona central del país no es así. Tenemos en muchos otros lugares universidades que acompañan mucho, el INTA también acompaña mucho y está bueno que hagan este recorrido juntos, ¿no?, para mejorar también el producto que se está generando más allá de la conservación de las semillas. Pero creo que te queda lo último, que es las semillas híbridas, ¿no? Que ahí también hay como algo que está bueno que lo puedas explicar para que lo entendamos. Exacto, bueno, ahí tenemos otro tipo de semillas que son aquellas que por la acción humana o por la propia naturaleza, es decir, la polinización, es decir, por el propio estado de las condiciones climáticas se mezclan y se establece una variedad partiendo de dos semillas distintas. Entonces eso se va manteniendo de generación en generación. En algunos casos obviamente es difícil que perdure por una cuestión de que puedan ser inertes. Sucede con las semillas transgénicas. Pero bueno, con el correr del tiempo y llegando a cierta cantidad de generaciones, esto después se puede llegar a inscribir como partiendo de los derechos que hay de la propia semilla, es decir, derechos intelectuales. Y pensaba en esto último que decías, es verlo de esa manera, que vayan juntos a la par, tanto las universidades como los productores, y que esto realmente, a mi gusto, abre las puertas para que cooperativas, para que distintas organizaciones de la agricultura familiar puedan desarrollar la producción de semillas de una manera no solo minoritaria, sino masiva. Y de esta manera, al poder producir las semillas, van a estar con este marco que las regula y que los inscribe.
y tener justamente esa tan ansiada soberanía alimentaria y no estar dependiendo de un insumo que está dolarizado. Hace un tiempo ya le hemos hecho nota aquí en el programa a la gente de Maela, que justamente ellos hacen en determinada época del año el recorrido de la semilla y las semillas, ellos no tienen fronteras, ¿no? Cuando lo hacen no solamente hablan de la Argentina, sino de varios países del sur global, y hacen el recorrido de cómo la semilla viene bajando hasta llegar, en este caso, a la Patagonia, y siempre con la conservación de esa semilla criolla, ¿no? Que a veces lo hacen de una manera, obviamente, muy voluntariosa y tratando de que esa conservación de la semilla criolla quede lo mejor posible, pero es un acompañamiento que necesitan y es muy difícil continuarlo, aunque lo vienen haciendo hace muchos años. Es una organización que están bien asentados, pero qué interesante, ¿no? Es ese recorrido que han hecho las semillas a lo largo de la historia, ¿no? Todos los cultivos que nosotros tenemos en nuestro país, en nuestra zona, tienen que ver con la historia nuestra, a pesar de la soja y la introducción de la soja, que lo hemos hablado tanto, que de alguna manera esta mirada agroecológica, ¿no? a la soberanía alimentaria logra desplazar un poco, ¿no? La soja, que no es un mal producto, es el producto que hoy trae ni más ni menos que el dinero que se necesita, pero que no está tan bueno porque se pierde un poco todas estas semillas criollas. Sí, se pierde realmente el enfoque que tiene la agroecología. Es una mirada totalmente distinta de la forma de pensar las producciones, de la forma de vincularse entre los propios productores, y también es otra realidad cuando vemos que distintas comunidades han ido desapareciendo porque ha ido avanzando un modelo productivo, y no es casual que desaparezcan comunidades, que haya cada vez menos agricultores en el campo, porque bueno, justamente es un modelo que busca industrializar a la agricultura y avanzar en un modelo totalmente distinto, que no ve a la semilla como el origen de la vida, sino que la ve como una mercancía. Entonces, cuando nos paramos de ese lado y vemos a la agroecología que entiende que está produciendo alimentos que son esenciales para la supervivencia, bueno, justamente el otro modelo produce mercancías y commodities que realmente buscan satisfacer necesidades inmediatas, pero que a mediano o largo plazo generan un impacto en el ambiente. Tal cual. Gracias, Juan, por este tema, porque es un tema muy interesante poder hablar del camino de nuestras semillas, de cómo conservarlas, y que tiene que ver con la historia de nuestro pueblo, ¿no? Muchas gracias. Hoy te digo mi dolor, nada tengo sino el sol de mis recuerdos. Hijo, hoy te doy mi soledad, desde mi universo azul de trino y sueños. Quise echar raíz, ser simiente y luz, florecer entre los surcos del amor. Quise ser hogar, lumbre y comunión, y vivir en la tibieza del querer. Quise armar mi mundo con estrellas de papel. Quise unir las manos y los ojos en canción de eternidad. Quise armar mi mundo con estrellas de papel. Quise unir las manos y los ojos en canción de eternidad.
yo no pude aprisionar este mundo de ternuras compartidas. Hijo, a tu asombro sin final, hoy le doy este vacío sin medidas. Nada es el amor sin el tuyo y yo, brindándose en el beso y el vivir. Hay abismo y fe, luz y oscuridad, laberintos, confusiones, pequeñez, dudas que rompieron mis estrellas de papel, noches, soledades, sin su alma, sin su piel, amándole. Hijo, eres lejano, barrilete en el azul. Quiero que tu vuelo viva en notas, en mi música, en mi ser. Hijo, hoy te digo mi dolor, nada tengo sin el sol de mis recuerdos.